están? Pues una vez más estamos aquí en el podcast de Hazel. Estoy muy contenta de saludarlos en esta segunda temporada. Y bueno, pues ya no quiero quitar más el tiempo porque quiero comenzar a este tema que hemos estado platicando, guiándonos en Mateo 22 a partir del versículo 36, donde Jesús nos habla de cuál es el gran mandamiento, que Jesús nos habla de qué es lo más importante, de amar a nuestro Señor, nuestro Dios en primer lugar, y amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. El episodio pasado hablamos de amar a Dios y en este episodio vamos a platicar de amar al prójimo. La verdad es que es un tema súper interesante, es un tema que hay mucho del que podemos platicar, pero para eso invité a una gran amiga que me da mucho gusto y es para mí un privilegio y un honor que comparta este espacio con nosotros y con ustedes, Dana. ¿Cómo estás, Dana? Muy bien, gracias a Dios, Hazel. Estoy muy contenta de poder ser parte de este podcast tan increíble. Desde que lo sacaste, yo soy fan. Me ayudaba a hacer más ejercicio cuando estaba en el gym, lo escuchaba ahí y todo. Después, pues, flojeé, pero aún así seguía al pendiente y me gusta ser parte de esto, de esta plática tan Claro, importante. ¿no? Y también, bueno, aprovecho la oportunidad para platicarles que Dana, junto con su esposo Samuel, tienen un podcast que se llama Vulnerable, que no te lo puedes perder. De igual manera, yo también lo estoy ahí escuchando constantemente. De hecho, uno de mis favoritos fue en el que platicaron de cómo fueron llamados a lo que están haciendo ahorita, que es pastorear Visión Juvenil, y cómo platica Samuel de cómo le hablaron y que él no se lo esperaba. Bueno, yo iba manejando, iba atacada de la risa de todo lo que estaban platicando. Entonces, bueno, en verdad que si tú estás de líder o quieres ser líder o quieres enseñar a otros, no te puedes perder ese episodio y otros más de Vulnerable, porque creo que te posiciona en un lugar y aprendes desde un lugar con un corazón humilde para poder enseñar a otros. Pero bueno, me encanta, entonces también no te lo puedes perder. Gracias, Hazel. Y bueno, pues vamos a entrar al tema y quisiera platicar de esto de amar al prójimo, que creo que para muchos de nosotros es un tema muy padre porque creo que el ser humano está hecho para amar, pero a veces también es un tema complejo. ¿Tú qué nos puedes decir de esto, Dana? ¿Quién es el prójimo? Sí, yo diría que de verdad es un tema tan importante por todo lo que Jesús nos enseña acerca del prójimo. Y el prójimo yo lo podría resumir como cualquier persona que no sea yo. O sea, cualquier persona, porque podemos decir, no, que un amigo, ¿verdad? O un familiar, un vecino, lo que sea, pero también el prójimo puede ser un enemigo, puede ser alguien que sea difícil de amar. Y a veces queremos ver al prójimo como aquella persona que es fácil de amar, con la que te relacionas tan bien, pero no, Jesús habla del prójimo como nuestro hermano. Entonces, sí, pues las personas que nos rodean, las personas en general, son nuestros prójimos. Así es, y como dices tú, es bien fácil para nosotros como amar a quien es fácil de amar, ¿no? A nuestra amiga, a nuestro amigo, pero ¿qué tal de amar al que se te atraviesa en el tráfico, verdad? Exacto, ese prójimo que Dios manda cada de vez en cuando, ¿verdad? Para forjar nuestro carácter, también es un prójimo muy, muy especial en la historia. Así es. Y fíjate que algo que me llama mucho la atención es que Dios o Jesús cuando lo menciona lo habla como parte de un mandamiento, o sea, de algo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué crees que Dios nos pide como mandamiento que amemos al prójimo? O sea, ¿por qué crees que lo pone como parte de algo, pues una gran prioridad, ¿no? Después de amar a Dios, amar al prójimo. Sí, sí, la verdad, qué bueno que lo tocas así, tal cual como viene en la palabra, un mandato que Dios nos ha dado, o sea, no es una opción, no es algo que tú puedes decidir si quieres o no, es un mandato, el amar al prójimo. Y mira, yo creería que Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, principalmente porque detrás de todo mandamiento o todo propósito está el que Dios sea glorificado, ¿verdad? El que Claro. Dios sea glorificado a través de nuestras relaciones, de nuestra vida, de las circunstancias.
Entonces, quisiera resaltar algo que dice Juan 13:35, que yo creo que es la respuesta a esta pregunta. Y Juan 13:35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros, y de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces vemos que la palabra nos enseña que a través de el amor que tenemos entre nosotros, la gente también creerá en Dios y creerá que nos somos llamados hijos de Dios y seguidores de Cristo. Entonces, creo que eso ligado con que nuestro Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Él es amor, y lo que vemos es que en su esencia está el darnos a otros, ¿verdad? Fuimos creados a su imagen y semejanza, y creo que no me quiero adelantar tanto, pero tenemos a Jesús mismo como ejemplo máximo de cómo es entregar tu vida por amor a los demás. Entonces, yo lo resumiría en eso. Dios nos lo pone como un mandato principalmente porque si fuimos creados a su imagen y semejanza, el egoísmo no es lo que nos debe de caracterizar, sino el amor que tenemos por los demás, sin olvidar mencionar que Dios también usa eso para forjarnos cada día más a su imagen y estar en este proceso de santificación, porque como decíamos anteriormente, pues es muy fácil leer prójimo como a ti mismo, pero la verdad es que si nos ponemos a ver, no es fácil, no es nada más escoger a qué prójimo yo decido amar, sino Dios nos ha dado un mandato y es amar a tu prójimo. Entonces, esas dos cosas son las que yo resaltaría de esto. Así es, totalmente. Y fíjate que yo en unas notas que escribía de esto, lo que yo meditaba es que en realidad para el ser humano no es natural como amar como el Señor ama. O sea, y digo, retomando esta respuesta que tú nos dabas de cómo un amor muy lejano al egoísmo, un amor muy lejano a lo que nosotros, porque muchas veces creo que nosotros amamos como desde el concepto que nosotros mismos tenemos, no como la palabra nos lo dice, como tú mencionabas, un amor sacrificial de alguna manera, que es como Jesús nos lo enseña. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos una amistad, muchas veces buscamos esta amistad porque sentimos o creemos, a lo mejor no consciente, pero sí inconscientemente, que podemos tener algún beneficio de esa persona, no porque necesariamente nos dé, no sé, por así decirlo, que nos dé fama, que esta persona nos pueda dar cariño, que esta persona, o sea, en realidad estoy amando a la persona porque es creada por Dios, por lo que Dios ha puesto, por la importancia que Dios le da por ser un ser humano, por así decirlo, por quién es y por el valor que Dios le dio, o le estoy amando porque puedo obtener algo a cambio, llámese fama, aprobación, posición, o por qué estoy atendiendo o sirviendo a mi prójimo, ¿no? Porque mi motivación es que digan, ay, qué servicial es Hazel, o ay, qué linda, o ¿sí me explico? Entonces, creo que amar al prójimo nos posiciona en amarlo de manera como Jesús nos enseña, de una manera no egoísta y no por conveniencia. Y algo que también anotaba es que el amor que es nacido del Espíritu Santo es como nos lleva, es el que nos lleva a amar como Jesús lo hace, no por religiosidad, no por egoísmo, sino de un corazón genuino. Sí, sí, de hecho, eso que dices, Hazel, me parece muy especial y muy importante porque es algo que literalmente solo podemos lograr teniendo a Cristo en nuestras vidas. O sea, nosotros como seres humanos y con nuestra naturaleza humana, es difícil que esto salga más bien imposible que esto salga de Sí, nosotros mismos, ¿verdad? de la carne. Exacto, esa carne. Entonces, de hecho, hay un versículo que me estaba acordando ahorita que está en 2 Corintios 5:16 y empieza diciendo, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué te lo conoce ahora?
Y me Wow. encanta porque después es el mismo versículo que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo ha sido hecho una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero resaltando este primer versículo, que es el verso 16 de 2 Corintios 5, que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano, es Pablo diciéndonos, como primero haciéndonos ver cómo sin Cristo en nuestra carne, como decíamos ahora, lo que hacemos es evaluar a otros, es caracterizar a otros, es escanear a otros desde nuestro mero punto de vista, ¿verdad? Pero ahora en Cristo tenemos la capacidad de ver a las personas, a nuestro prójimo como Dios los ve. Wow. Y es muy difícil porque, en serio, yo, de hecho, hace poquito hablaba de este versículo específicamente y hasta de repente me quería sentir como que hipócrita porque decía, pues es que, o sea, no, como tú dices, el que se te atraviesa o el que habló de ti o el que te juzgó mal, es muy difícil no, que lo inmediato no sea evaluarlo desde mi punto de Claro. vista, ¿verdad? Pero creo que más bien esto es para aferrarnos a la palabra en que Pablo está diciendo, en Cristo ahora tú y yo tenemos la capacidad de ver a esa persona que tal vez tú dices está perdido, está sin rumbo, pero ahora en lugar de caracterizarlos como nosotros los queremos ver, es más bien ver a esa persona y decir, esa es una persona a la que Dios ama, esa es una Así persona es. por la cual Jesús vino a dar su vida por ella, esa es una persona que también tiene un propósito eterno y que tiene planes de Dios para su vida, ¿verdad? Entonces, es ahí donde sí es complicado, pero en Cristo tenemos la capacidad de poder ver más allá. Así es, wow. Me encanta todo esto porque nos cambia el panorama, nos cambia la perspectiva y Jesús, eso es a lo que vino, o sea, no nada más a como que, ay, me salvó a mí y todo y yo soy muy feliz y me centro en mí mismo, pero sino Él nos lleva como a un paso adelante y nos dice, sí, sí te amo, sí, esto sí te he salvado, pero esto que tienes llévalo, compártelo. Y ahorita de lo que estabas diciendo, también en mis notas puse, amar a Dios es la raíz y amar al prójimo es la evidencia de lo primero. O sea, amar a Dios definitivamente es la raíz de donde sale todo, como tú decías ahorita, pero amar al prójimo es la evidencia de que amamos a Dios, ¿verdad? Y es como, me recuerda también como en Primera de Juan, creo que no me acuerdo si es el capítulo 1 o el 2, pero como nos dice que el que ama, no puede decir a alguien que ama al Padre y no amar a su prójimo, o sea, Exacto. no, el que no ama a su prójimo en verdad no ha conocido el amor del Padre y no ha conocido a Dios. Qué fuerte. Eso es muy fuerte y lo dice muy claramente. O sea, aquel que dice amar a Dios, pero no ama a su prójimo, real no conoce a Dios. Y es ahí donde tenemos que cuestionarnos o más bien como examinar nuestros corazones y ver que si a veces hay más apatía o que si a veces hay más queja contra una persona de lo que puedo amarla, entonces hay que reevaluar, ¿verdad? Nuestra relación con Dios y pues sí. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Algo que cuando yo leía este capítulo y que como que me llamó mucho la atención, yo decía, ¿por qué Jesús mencionó primero amar al prójimo antes de amarnos a nosotros mismos? Y más porque creo que vivimos en un sistema, por no decir el mundo, pero vivimos bajo un sistema en el que siempre es cree en ti mismo y cuando tú tengas tus metas, tus sueños, entonces vas a poder ayudar a alguien más, o cuando te sanes a ti mismo, o cuando, no sé, Cuando etcétera. te ames primero a ti mismo, Ajá, entonces encuéntrate tú y así. Entonces, como que creo que ese mensaje es completamente distinto a lo que Jesús nos enseña. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que lo dijo en ese orden? Porque la palabra de Dios no es ociosa cuando enseña algo, cuando pone algo en cierto orden. yo ¿Tú qué crees? creería que de hecho va totalmente conectado con lo que estás diciendo. Es que hay que recordar que Jesús vino a establecer una cultura completamente distinta a lo que es la cultura del mundo, ¿verdad? Es la Wow. cultura del reino la que Jesús viene a enseñarnos. Y esta cultura literalmente actúa todo lo contrario a lo que el mundo te enseña, que es la manera en la que tú debes vivir, ¿verdad? Entonces, hablando ahorita, y creo que se evidencia cada vez más el hecho de que
nosotros somos la prioridad, ¿verdad? Que nosotros somos lo más importante y que no importa si no amas a los demás, tú necesitas aprender a amarte a ti mismo y que tienes que fijarte en ti mismo y que lo que más importa es tu paz propia, etcétera, pero más como un sentimiento, ¿verdad? Entonces, yo volvería a lo mismo que estábamos hablando hace rato. Nosotros no somos de este mundo y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y vemos que en la esencia de Dios, desde el haber entregado a su Hijo Jesús, vemos como dice la palabra que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, o sea, se despojó completamente y vino a vivir una vida en carne propia, ¿verdad? En carne y hueso. Y vemos que si tenemos a Cristo como nuestro estándar, vemos que Cristo mismo nos enseña a vivir una vida entregada a los demás, porque es la manera en la que nosotros podemos reflejar a Jesús, ¿verdad? Sí. Simplemente el hecho de que nosotros estamos incluidos, y ahorita lo decías, a veces incluso es como que sí, Jesús murió por mí, pero lo que a mí transformó mi manera de pensar es que, bueno, yo sí sabía de manera general, Jesús vino a morir por nosotros, y claro, cuando lo tomas de una manera personal, o sea, el entender que aunque nuestra mente no alcanza a comprender cómo es que sucede que muere por mí, pero por todos, y que cuando lloro me escucha a mí, pero escucha a todos, etcétera. Jesús nos enseña a entregar nuestras vidas por amor a los demás, porque es un reflejo, como tú decías, de nuestro amor por Dios, porque esta es la esencia de nuestro Dios. Dios en nada nos ha enseñado a ser egoístas. Jesús en nada nos enseñó a solamente ver por nosotros mismos, sino que al nosotros recibir el amor de Cristo, entonces ponemos a los demás por encima de nosotros, ¿verdad? E incluso lo que dice la Biblia también, el que quiera servir a Dios, ¿qué dice? No es ponte en la plataforma, ¿verdad? O más allá de los demás, no, es aquel que baja a servir a los demás, ¿verdad? Wow. En el buen sentido. Eso es lo que Cristo vino a enseñarnos, es aquel que se humilla y tiene por meta el servir, el dar su vida por servir a los demás. Y aquí es donde yo quisiera ligar el que nuestro amor por Dios y nuestro amor por las personas lo podemos evidenciar en el servicio a Dios y servicio a las personas. Claro. Sí, y esto nos lleva a lo siguiente, como qué ejemplos podríamos tener como de amar al prójimo de una manera, pues, sana, de una manera bíblica, ¿cómo podría ser esto? Pues mira, yo pensaba mucho en esto y quiero ser como que práctica, pero también conforme a lo que dice la palabra, el compartir el evangelio a alguien más, o sea, que sabemos que es lo que Dios nos ha llamado a hacer, así como amar a los demás, no es simplemente, ay, déjame te abrazo y déjame te beso, ¿verdad? Si tú amas a alguien y esa persona no conoce a Cristo, creo que la mejor manera de poder demostrarle el amor es compartiendo del amor mismo. O sea, Wow. es compartiendo de aquello que a ti te ha transformado, de aquello que te ha abierto los ojos, que es Jesús. Entonces, yo diría, Hazel, que una de las cosas más importantes es que sí tomemos por obediencia el compartir el Evangelio a otros. Ahora, si estás hablando de alguien que conoce a Cristo, yo te digo, sé un reflejo de Cristo. Si es una amiga, yo te diría, la manera en la que más le puedes demostrar tu amor a esa amiga no es siempre diciéndole que sí a todo lo que ella quiere, no es siempre aplaudiéndole, ¿verdad? Aun cuando fracasa y sí, sí, tienes la razón y vamos a criticar a esta persona. Yo diría que es ser una persona totalmente transparente y que aconseja de acuerdo a lo que Cristo nos enseña. Yo también diría que el amar al prójimo se ve en el hacer actos de servicio como ir a entregar despensas, que es algo que estamos haciendo nosotros. Y obviamente sabemos que el entregar despensas de nada serviría si no les compartimos, ¿verdad? Lo que realmente transforma, pero Claro. es hacer estos actos de servicio a las personas que al ponerlos en práctica van transformando nuestro corazón porque estamos poniendo en acción
la obediencia de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo de las despensas era simplemente un ejemplo, pero por ejemplo también me encanta y los recuerdos que yo más tengo es un mero ejemplo, pero por ejemplo la invasión misionera, que íbamos todos y nos íbamos a la plaza y híjole, te vestías de payaso y lo que quieras, pero porque querías comunicar un mensaje y a veces no te das cuenta que realmente estás amando a los demás, o sea, por amor a los demás es que haces cosas tan locas como esas o vergonzosas, ¿verdad? Pero en todas estas cosas, mientras tengamos un corazón que entiende lo que Dios nos ha llamado a hacer, va a hacer que nuestra perspectiva cambie y que comencemos a vivir día tras día el obedecer este mandato y a medida de que lo obedecemos, yo me atrevo a decir que es la manera en la que más vas a palpar lo que es el gozo del Evangelio, de la salvación. Así es. Sí, y creo que algo muy importante de respecto al amor al prójimo que estábamos ahorita, de los ejemplos que estabas mencionando, algo que yo meditaba mucho es que cuando tú aprendes o reconoces o encuentras este amor hacia el prójimo, entonces eres feliz. Porque muchas veces uno cree que cuando y esto yo lo veo mucho, digo, para las que están casadas, creo que me entenderán un poquito más en el matrimonio, porque digo, no lo quiero volver una clase de matrimonio, pero creo que muchas veces hasta en el noviazgo, creo que muchas veces se malinterpreta y tú crees que estás en una relación porque tú tienes que ser feliz, porque la persona te hace feliz muchas veces, pero cuando ajá, pero cuando comprendemos que al servir a tu pareja es la manera en que lo amas y que cuando tu pareja es feliz, entonces tú eres feliz. Así es. Entonces te das cuenta que estás amando desde el lugar correcto y bueno, en fin, me encantó mucho esta plática, creo que hay muchas joyas que se pueden sacar de aquí. Me encantó lo que comentaste de que si no tenemos a Cristo, digo, pareciera algo muy obvio, pero es algo que se debe resaltar, que si no tenemos a Cristo, si no nos hemos encontrado con Él, muy difícilmente de nuestra carne van a ser un amor correcto hacia nuestro prójimo, una visión correcta hacia nuestro prójimo. Y bueno, yo creo que es algo en lo que la iglesia en general debemos crecer en amor. Y me refiero de manera sacrificial y no nada más, bueno, que también tengo en primera de Juan menciona a los de la fe, dice, no, como a todos y también a los de la fe, pero, y no nada más a los de la fe, sino también a los que están afuera, como lo mencionabas tú. Entonces, el amor al prójimo es como el ABC del evangelio, bueno, el B. Sí, sí, el B, específicamente. Así es. Y me encanta, creo que aún tenemos mucho que aprender, mucho que practicar y bueno, me encantó todo. No sé si quieras decir algo para cerrar. Pues a mí también me encantó haber conversado de esto y te aseguro que mientras lo converso es algo que me reta y me anima a que sea una forma de vivir. Y como decimos, no somos perfectos, ¿verdad? No somos superhéroes, pero no se trata de confiar en lo que somos de hacer en nuestras fuerzas, sino en la obra de Dios en nosotros. Y solamente quisiera decirle a aquellos que están viendo o escuchando este podcast que no sea simplemente que lo estés escuchando y ya se te salga por otro oído, sino que de verdad lo tomes de parte de Dios tal cual, con la misma importancia que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Como tú decías, el ABC es algo tan importante que no podemos tomar por sentado y que no se trata de si yo pienso o si se me facilita. Créeme que con el Espíritu Santo en nosotros es algo que es posible solamente en Cristo y como decíamos Hazel y yo con eso me quedo. A medida de que comenzamos a vivirlo y a experimentarlo, entonces es cuando te das cuenta que encuentras verdadero propósito. Tal vez todo este tiempo no hay personas que viven sin esa plenitud, sin ese gozo, porque están buscando satisfacer solamente las necesidades de su corazón, pero cuando entendemos o vivimos las palabras de nuestro Creador, entonces vamos comenzar a vivir esta plenitud, esta satisfacción que hay en el obedecer a Dios, y a Así medida es. de que lo comienzas a hacer,
de verdad que se te va haciendo una manera de vivir. Entonces, pues los animo a todos a tomar en acción todas estas palabras que sí estuvimos platicando, pero que vienen totalmente en la Biblia Totalmente. y sí, a ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque la Biblia dice que por nuestro testimonio y el amor que hay entre nosotros, es que entonces muchos creerán en Dios. Así es, amén. Qué buena palabra, de verdad. Me encanta estas conversaciones de la palabra de Dios, son riquísimas y son buenísimas. Y bueno, no, qué buen tiempo, Dana. En verdad me encantó platicar contigo de estas verdades espirituales que nos llevan a crecer, que nos llevan a madurar y a llevar sobre todo el reino de Dios con mayor avance a donde quiera que nos encontremos. Y bueno, mi oración y mi deseo también para todos los que están escuchando esto es que tú puedas practicar estas verdades, como decía Dana, y ahorita digo, ya sea que te encuentres en encierro o no, pero me daba mucha risa porque hace unas semanas me decía una chica en consejería, oye Hazel, pero qué difícil manifestar los frutos del Espíritu Santo en el encierro y con tu familia. Ay, Dios, pues por algo, ¿verdad? Por algo también estamos encerrados. Sí, caray, pero bueno, entonces esta es mi oración para ti que nos escuchas y que nos ves, que puedas tomar esta palabra, en verdad seguirla meditando y seguir creyendo en el Señor, como decía Dana, en la obra de nuestro Jesús, quien es el consumador de nuestra fe, quien nos enseña, quien nos vino a cambiar el panorama y la vida entera. Pues bueno, Dana, una vez más, muchas gracias por aceptar esta invitación, de verdad que hemos aprendido mucho de ti en estos momentos y pues gracias a Dios por tu vida y pues bueno, seguimos platicando. Muchas gracias, Hazel, gracias por la invitación y pues todos manténganse conectados a este podcast que va de bien a mejor. Muy bien, muchas gracias, Dana. Pues saludos a Samuel y seguimos platicando. Nos vemos. Bye.